Buen día. Entonces, en la ocasión pasada vimos diseño para el ensamble y diseño para la manufactura, pero esa presentación estaba más enfocada de forma genérica más que para una forma específica. Y de hecho, ejemplos que sí desarrolló fue principalmente para el diseño para el ensamble. En esta ocasión hay algo más depurado, más específico desde el punto de vista metodológico para el diseño para la manufactura, más que para el ensamble. Así que vamos a analizarlo. Entonces es aquí en el capítulo 2 de ingeniería concurrente y DFX. En metodologías DFX entramos en DFMA y lo que desarrollamos la vez pasada fue esta presentación, que de hecho la desarrollamos en 2 videotutoriales. En la primera arrancamos con diseño para la manufactura y después terminamos con diseño para el ensamble y la manufactura y el ensamble, pero realmente el ejemplo que se presentó se centró principalmente en el ensamble. El de ahora se va a centrar principalmente en la manufactura. Aunque también tiene aspectos de la manufactura y ensamble, pero se centra principalmente en la manufactura. Es esta presentación que se encuentra en la carpeta de DFMA en selección de materiales y procesos. Es más fácil de llevar porque son tan solo unas 36 páginas. Selección de materiales y procesos. Este material es obviamente del Dr. Maury nuevamente. Y realmente se centra acá en la metodología desarrollada por Buddy-Root y DeVries. Tenemos abierto ahora mismo el libro de diseño de productos para manufactura y ensamble. Y aquí está de Buddy-Root, DeVries y Winston. Es un libro de 710 páginas, sin embargo, el Dr. Maury hace una síntesis de la metodología propuesta y arroja un ejemplo que es fácil de seguir con el material que está en la misma presentación. Aunque ese material se encuentra originalmente acá. Por ejemplo, me había encontrado esta tabla de la página 40. No, esta tabla de la página 33, perdón. En la cual relaciona procesos de manufactura con materiales. Y en esta presentación del Dr. Maury definitivamente hay algo de eso. Pero pues está traducido al español. Entonces se los recomiendo mucho. Veamos. Entonces, ellos desarrollaron, Buddy-Root y DeVries desarrollaron una metodología, entre muchas otras, para la selección sistemática de materiales y procesos de conformado. Esto es un ejemplo que ilustra cómo el proceso de fabricación está relacionado con el material y también define la forma. Diferentes soluciones para un mismo producto. Tenemos ganchos, pero hay de madera, que es fabricado por mecanizado, y alambre, que es fabricado por el proceso de doblado, el de plástico, que es fabricado por un proceso de inyección. Hay otro de plástico con formas más complejas y características multifuncionales. Me refiero a estos y estos pequeños detalles que tienen una función
para colgar otras cosas, por ejemplo. En general, esta es la metodología, pero más adelante se muestra un panorama más digamos, en inglés sería un deployment, o sea, como un despliegue mayor que el que se arroja acá. Pero básicamente se partiría del diseño conceptual. Entonces se debe tener una claridad de cuál es la función del artículo y una forma preliminar. Luego se emplearía diseño para el ensamblaje. Obviamente eso arrojaría unas sugerencias para la simplificación de la estructura del producto. Se realizaría una selección inicial de los materiales y procesos, es decir, sugerencias de combinación de materiales y procesos. Después una estimación de los costes de combinación de materiales y procesos, que sería una nueva sugerencia de materiales y procesos más económicos. Y luego iría un diseño para la fabricación, que es un DFMA detallado. Noten que algunas de esas bifurcaciones da como resultado la regresión a la etapa previa hasta regresar al diseño conceptual. Es decir, es como si este diseño conceptual, mediante estas opciones, o mediante, mejor dicho, opciones no, pasos, está desarrollando el diseño básico. Hasta el diseño para la fabricación, en la cual es más bien un diseño en detalle. Ya estas etapas son básicamente la etapa final del proceso de diseño, según el método canónico del proceso de diseño. Y diseño del proceso hace parte, pues, de otra etapa del desarrollo del producto, pero no del diseño. Producción aún más. ¿Qué variables podemos considerar inicialmente? La producción durante el ciclo de vida, que es una información de tipo comercial, el presupuesto admisible en herramientas, categorías de formas de las piezas posibles y nivel de complejidad, consideraciones medioambientales y de servicio de postventa, factores de apariencia y factores de tolerancias y acabados. En cuanto a requerimientos generales, para el material funcionales están determinados por las características del trabajo del producto final. A qué temperatura va a trabajar, qué carga va a soportar, entre otras. Del proceso es la capacidad de un material de ser trabajado y modificada su forma para obtener productos semiacabados o acabados. El coste, parámetros que selecciona el material entre los que cumple las especificaciones anteriores. Del proceso, la exigencia a cumplir para el correcto funcionamiento del producto con la compatibilidad con el material o la geometría. También existen aspectos a considerar como el tamaño del lote, ratio de producción, producción total, tolerancias, acabado superficial, etc. Bueno, lo mencionamos en presentaciones anteriores que este proceso de selección del material y el proceso tiene que hacerse al tiempo, simplemente porque existe una compatibilidad entre el material y el proceso de conformado. En esta tabla entonces nos hablan de la compatibilidad entre los procesos de fabricación que se encuentran aquí el lado izquierdo, representado por cada una de las hileras o filas, y aquí diferentes posibilidades de materiales, que está representado por las columnas. En este caso, blanco representa procesos comúnmente aplicados, en amarillo proceso poco comúnmente aplicado y de rojo proceso no aplicable. Entonces, obviamente, moldeo por arena se puede emplear para fabricar fundición de hierro, acero al carbono, aleaciones de acero, aleaciones inoxidables, aluminio y sus aleaciones, cobre y aleaciones. En zinc es poco común, pero se aplica. Magnesio y aleaciones sí se aplica. Titanio es poco común. Y así sucesivamente podemos hacer la deducción para cada uno de estos procesos cuáles son los materiales a los que realmente se termina aplicando. Los moldeos, si se dan cuenta, por espumación, extrusión de soplado, inyección de soplado y centrífugo, son básicamente los que aplican a termoplásticos, no termoestables, termoplásticos. Y así con cada familia de procesos de fabricación.
Esto se encuentra en el libro de Butterworth y sería básicamente esta tabla, la figura 2.3. Esta información es bastante sustanciosa, pero sigamos con la presentación del Dr. Maury. Habla entonces de una compatibilidad de la geometría y el proceso. Aquí solamente ha hablado de una compatibilidad entre el proceso y los materiales, pero no la geometría y el proceso. Entonces, de la misma forma que existe una compatibilidad entre los procesos y los materiales, existe una compatibilidad entre el proceso y la geometría a generar. Como ya hemos visto, existen procesos que están caracterizados por generar unas formas determinadas. Definiendo una serie de atributos de forma, podemos determinar la compatibilidad de procesos geométricos. Entonces, aquí lo que hace es definir diferentes atributos específicos, y estos atributos específicos nos permitirán hacer un cruce entre la compatibilidad del proceso y estas características, si es que lo puede o no lograr. Acá no está en esta tabla, que me parece muy sustanciosa, sino en esta otra. Generación de cavidades de procesos. Entonces básicamente tenemos aquí diferentes procesos y aquí diferentes tipos de rasgos geométricos, depresiones, uniparedes, uniconfiguraciones, etc. Realmente está mejor definido. Y bueno, aquí donde dice yes, básicamente dice que es un proceso que es capaz de producir la parte. N es que no puede. Y bueno, hay otras anotaciones específicas. En cuanto a la definición de las geometrías, aquí están básicamente las definiciones de las geometrías. Depresiones, unisección, que es una sección transversal uniforme, eje de rotación, etc. Entonces aquí al menos el Dr. Maury hace la traducción al español. Depresiones en una dirección es la capacidad del proceso de realizar huecos o ranuras en la superficie de la pieza. Prácticamente, bueno, esto es un comentario muy general. Me quedaría con lo primero. Depresiones de múltiples direcciones es la capacidad del proceso de realizar huecos o ranuras en la superficie de la pieza en cualquier dirección. Paredes uniformes, capacidad del proceso para generar piezas en las que las paredes tengan un espesor uniforme. Y así básicamente se realiza la definición de diferentes rasgos geométricos: secciones uniformes, ejes de revolución, cavidades abiertas, cavidades cerradas, superficies perpendiculares. DFA, refiriéndose a diseño para el ensamble, y con respecto a esto lo define para definir unos rasgos que están más relacionados con el ensamble que con la geometría de la pieza. Habla de conciliación de la pieza como la capacidad del proceso de incorporar algunos requerimientos funcionales en una pieza eliminando el ensamblaje, es decir, fusión de piezas. Elementos de alineación, capacidad del proceso para incorporar en la pieza algunos elementos que faciliten la alineación para el ensamble, y uniones integradas, por ejemplo, roscas, pestañas, partes consolidadas que faciliten la integración con otros elementos. Entonces básicamente esta tabla vendría siendo, bueno, arrancaría desde acá, donde describen los diferentes atributos. Obviamente está en inglés. Y también define los atributos
para el ensamble, que son básicamente esos que les mencioné con antelación. Para la selección de los materiales está esta tabla que me parece muy interesante, donde habla de los rangos de capacidades de los procesos de manufactura, donde habla de los tamaños que puede alcanzar cada proceso de manufactura en términos de masa, espesores mínimos de pared, tolerancias dimensionales, rugosidad superficial, y pues aquí menciona algunas de las formas que puede fabricar competitivamente cada proceso de fabricación. Entonces esta primera tabla, pero y aquí habla de las limitaciones de proceso. Entonces lo presenta de esa manera: proceso, tamaño de la parte, tolerancias, acabado superficial y formas que se pueden producir de forma competitiva, pero aquí ya se limita a las, valga la redundancia, a las limitaciones de los diferentes procesos. Y retoma para otros procesos diferentes la misma parte, como sus rangos de características y ya se centra más aquí en las limitaciones. Bueno, aquí ¿cómo lo maneja? Bueno, aquí de hecho esto no es lo que quería mostrarles. Lo que quería mostrarles era realmente esto. Porque esta es la tabla que toma el doctor Maury y básicamente traduce al español. Y pues no lo coloca torcido, sino que lo coloca al derecho para facilitar la lectura. Pero básicamente la misma tabla. En esta tabla entonces lo que hay son, por una parte, al igual que la tabla anterior que estaban aquí en esta presentación, están los diferentes procesos de manufactura. Y en las columnas, en vez de estar los materiales, lo que están son los rasgos geométricos. Los rasgos geométricos son estos primeros, y estos tres últimos están relacionados con rasgos de ensamble: consolidación de la pieza, elementos de alineación y uniones integradas. Aquí está básicamente como la descripción de la, por así decirlo, rúbrica, o las letras que van a servir para cualificar la relación entre el proceso de fabricación y el rasgo característico. En general lo importante son S, N y D. S es como que sí se puede fabricar, N que no se puede fabricar y D que las piezas producidas con este proceso deben tener estas características. Entonces como que previamente la pieza ya lo debe tener si se quiere como procesar. Y hay unas letras que lo que hacen es dar más detalles acerca de cómo es posible esa fabricación. Por ejemplo, si llega a ser sí, tiene unos subíndices A, B, C, D. Vamos a hacerlo más grande. ¿Qué es lo que significan? A, posible pero a mayor costo. B, es posible sin un incremento de costo significativo. C, posible con herramientas y máquinas especializadas. D, solo es posible con contornos continuos con final abierto. Entonces, dice acá, en el caso de que sea sí, menciona algo. Dice, sí. El proceso es capaz de producirse. Las subrayadas indican que las piezas por este proceso son más fáciles de obtener con estas características. Entonces, por ejemplo, estas con paredes uniformes, pues es muy fácil de lograrlo con moldeo de arena, con moldeo por cera perdida, moldeo en coquilla, por inyección, que es para plásticos, por espumación. Entonces ahí queda claro que con estos procesos es fácil lograr paredes uniformes.
En el caso de las características que están relacionadas con DFA, dice 3 últimas columnas relacionadas con la metodología de diseño para ensamblaje, 5 máxima capacidad. Entonces básicamente lo que hacen es como una numeración para indicar qué tan bien logra ese rasgo. Por ejemplo, moldeo en arena, que es un proceso de fundición, para él es muy fácil consolidar las piezas, es decir, unir elementos por separado. Por eso tiene una puntuación tan alta como 4. En cera perdida, esa calificación sale a 5 y así sucesivamente. Aquí dice que el modelo centrífugo rotacional es muy malo para lograr uniones integradas. Tiene mucho sentido. Entonces, ahí está un ejemplo. Pero pues lo único que debe existir de compatibilidad no es solamente el que sea compatible los procesos con los materiales o, como vemos aquí, los procesos con las formas, sino que también debe haber una compatibilidad entre las tolerancias y acabados superficiales. Bueno, de todas maneras eso está arriba, ¿no? Bueno, en el libro de Budrwood, pero acá. Acá. Por proceso nos definen cuáles son las tolerancias que maneja y también el rango de acabado superficial. Bueno, eso está acá, básicamente. Entonces están los diferentes procesos. Listo, entonces, disculpen, tuve que hacer algo. Entonces están los diferentes procesos por fila y aquí por medio de colores y recuadros con contornos gruesos me definen lo que es posible y lo que son económicos con grises. Entonces, básicamente moldeo de la arena puede manejar estos rangos de tolerancias que están en la parte de arriba y las rugosidades están en la parte de abajo. Y así esto va a suceder para diferentes procesos de fabricación. Entonces, de una manera gráfica te puede estipular al mismo tiempo las tolerancias y la rugosidad. Pero sin embargo, esa información básicamente sale de acá. Este es el libro de Budrwood. Entonces, cualquier duda, consulten la fuente original, aunque obviamente la ventaja es que el Dr. Maury ya se tomó el trabajo de hacer la traducción y facilitar la consulta de información. Vamos a alejarlo. Características técnicas de los materiales. Esto también es interesante porque hasta ahora hemos hablado de cosas relacionadas principalmente con características como las tolerancias y las rugosidades. Sí, tienen una función, puede estar relacionadas directamente con la función de la pieza que estamos diseñando, pero hablamos más que todo de compatibilidad de los materiales con las formas, de los procesos con las formas, de los materiales con los procesos, de los materiales con la tolerancia y la rugosidad. Compatibilidad es la palabra. Pero pues no hemos hablado de otras cosas de los materiales que están directamente relacionados con funciones de ellos.
Recordamos algunas de las propiedades: densidad, módulo elástico, límite elástico, tensión de rotura, resistividad eléctrica, conductividad térmica, coeficiente de dilatación, temperatura de fusión, entre otras. Entonces aquí nos muestran una tabla con un coste relativo. Yo imagino que esto estará más adelante o simplemente estaba atrás. Creo que estaba atrás. Aquí hablan de propiedades relativas de diferentes familias de materiales del módulo de Young y lo hacen también en una escala logarítmica. Una tabla con propiedades mecánicas de diferentes materiales. Entonces creo que este es un ejemplo que desarrolla el doctor Maury en la presentación. Obviamente está traducido todo, pero definitivamente tiene que haber por arriba un cuadro o un gráfico que me establezca precios relativos. A ver si lo encontramos. Estoy seguro que tiene que estar. Bueno, no la encontré, pero estoy seguro que esta información está acá. Solamente que obviamente es difícil encontrarla en 710 páginas. En el DITER yo sí precisé esa información. ¿En qué parte? Pero pueden buscar en el Buddy-Root. Y si llegan a no encontrarlo, en DFMA, de todas maneras, yo coloqué unos sustratos relevantes en un documento de Word, pero esos solamente son del libro de diseño e ingeniería de DITER. Entonces, pero debe haber algo similar para Buddy-Root. Bueno, esto sí lo mostré. Son básicamente propiedades mecánicas para diferentes materiales. Y estas tablas son más acordes o la pueden extraer más fácilmente del libro de Ashby, de selección de materiales y procesos, principalmente de materiales. Que en donde lo pueden consultar, nuevamente se van a libros y artículos. Esto no se los he enviado, pero se los haré llegar. O usted mismo puede descargarse este material. Entonces está lleno de cartas de selección, no estas por ejemplo, en la que generalmente relaciona al menos dos propiedades del material. Puede incluso relacionar cosas como costos, propiedad térmica en función de familias de materiales, aquí módulo de Young en función de la densidad, Young en función de la densidad, resistencia en función de la densidad, pues siempre con unas manchas que lo que representan son familias de materiales. Pero realmente esto está pensado para manejarse con un programa llamado CES EduPack, pero ese programa es pago. Tenacidad de la fractura contra el módulo de Young. Y casi todo lo presenta en términos de estas cartas, porque la misma metodología del libro lo que hace es, mediante propiedades mecánicas, obtiene unos índices que relaciona dos o tres o varias propiedades al tiempo, de tal manera que sea más fácil seleccionar un material para que cumpla múltiples funciones que están directamente relacionadas con propiedades del mismo material. Entonces aquí habla de la metodología de Buddy-Root de Bruce.
que pues aquí dice que es una metodología sencilla para seleccionar sistemáticamente materiales y procesos de conformado que parten de los requerimientos funcionales y de un diseño preliminar, diseño conceptual que tiene una geometría previa. Esto igual hay que reforzarlo con otras metodologías de diseño, como por ejemplo diseño para ensamblaje. Entonces acá hay un proceso metodológico, es hasta cierto punto parecido a lo que mostré inicialmente. Entonces uno parte del diseño conceptual, es decir, tiene que tener claro cuáles son los requerimientos funcionales, una geometría previa y materiales preliminares, y la normatividad y seguridad. Esto representa más que todo el enfoque tradicional donde el material y la función y el proceso se seleccionan por separado, como si no tuvieran uno que ver con el otro. Pero realmente lo que propone la metodología de Buddy-Root es la fusión o la comparación de compatibilidad de varias cosas al tiempo. Como es fácil comparar pares, entonces él hace primero una comparación de pares entre la compatibilidad de la geometría y el proceso. Aquí habla acerca de analizar los procesos adecuados para generar la geometría. Básicamente está relacionado con esto. Es decir, tú haces una comparación para ver cuáles son los procesos que me pueden generar una geometría, pero finalmente hay que decantarse por cuáles son los más adecuados. Luego entonces hace un análisis de compatibilidad entre el material y el proceso. ¿Recuerdan? Nosotros vimos esa tabla con antelación. Eso entonces es una correlación geométrica entre materiales y procesos, obviamente. Pero ya tiene como alimento o entrada que se verificó una compatibilidad previa entre la geometría y el proceso, y después lo que se hace entre el material y el proceso. Aquí habla del listado de materiales de procesos compatibles con la geometría, donde se hace la valoración de las combinaciones de materiales y procesos. Y finalmente se debe elegir el material en función de las propiedades requeridas. Algo así como el compromiso entre los procesos, los materiales y los requerimientos técnicos. Y hablamos después de un diseño detallado con materiales y procesos. Entonces realmente hemos navegado desde un diseño conceptual y esto sería en cierta manera un diseño básico. Eso no significa que podamos en nuestro diseño básico devolvernos para mejorar aspectos del diseño conceptual, pero pues básicamente esto lo pinta como un viaje de la transformación del diseño conceptual a un diseño básico, lo que quiere decir que principalmente esta metodología se centra en el diseño básico hasta dejarlo listo para el detalle, donde hay que establecer si se llega a un diseño correcto. Si no, entonces hay que cambiar el material y los procesos. Si se logra el diseño correcto, es decir, uno donde el proceso sea compatible con la forma, que el proceso sea compatible con los materiales y además se cumplan los requerimientos técnicos que debe lograr o las funciones que debe lograr el material. Cuando ya hayamos logrado eso, entonces tendremos un diseño definitivo. Ya lo que viene acá es un ejemplo en el cual básicamente se desarrolla un ejemplo, o sea, es un ejemplo literalmente del libro de Buddy-Root. Solamente que como me puse a buscar esta cuestión de los precios relativos y no lo encontré, entonces... bueno, aquí hay algo acerca de costos relativos de ensambles. Costos relativos de ensambles. Pero esto es más con DFA. De hecho, hay algo que se menciona en
principalmente en dónde, cuando analizamos la presentación de DFMA del Dr. Maury, hablaba también de una compatibilidad entre las tasas de producción y los procesos, así como los materiales. Aquí no se ha mencionado en esta presentación del Dr. Maury, pero él anteriormente sí lo menciona. Entonces también hay que analizar eso. Puede ser que la parte de la tasa de producción sea algunos de los requerimientos funcionales. Y en ese caso, pues obviamente hay que corroborar eso. Aquí hay unos comentarios varios. Bueno, aquí hay como unas anotaciones numeradas respecto a las limitaciones, pero es principalmente referido a los materiales que puede procesar, por lo que veo. Bueno. Vamos a ver, esto es lo de las tablas de Ashby, donde aparecen las propiedades mecánicas, entre otras. Esto habla de valores, pero es como resistencia. Bueno, aquí hay algo de costos. Bueno, aquí también hay información de costos. Entonces finalmente la encontramos. Pero finalmente ellos terminan acá mostrando... Bueno, ¿no estaba lo de Ashby acá? No, lo de Ashby estaba en la presentación del Dr. Maury, que estamos mirando ahorita, de selección de materiales y procesos. Pero aquí lo que ya sigue es el ejemplo que desarrolla el Dr. Maury. Entonces cualquier duda se pueden perfectamente regresar acá. Es un ejemplo, ¿sí? Donde después del diseño conceptual se determina que los atributos de la forma deberían ser estos. Tiene depresiones, necesita paredes uniformes, necesita una sección transversal también uniforme. No tiene eje de rotación, no tiene una sección regular, no tiene cavidades. Entonces básicamente esto es un bosquejo inicial de la pieza. Y dice que debe soportar temperaturas de 500 grados centígrados y debe ser excelente tiene que tener excelente resistencia a la corrosión. Versus ácidos y alcalinos. Es como un soporte simplemente. Entonces mediante las tablas se empieza a verificar cuáles son las características que debe cumplir. Obviamente se deben perseguir procesos que tengan depresiones, paredes uniformes, secciones transversales uniformes y también no tenga draft. Bueno, vamos a recordar, no draft. Se me escapa el significado. Draft. Traducción. Bueno, si tiene duda, de todas maneras recuerden, se pueden regresar dentro del mismo libro de Buddy-Root y leer entonces cuál es la definición de esta característica geométrica. En todo caso, lo que se va a verificar acá es cuáles de esos procesos manejan esos rasgos. Entonces, aquí simplemente me están diciendo por medio de numeraciones estos rasgos. Finalmente lo que busco es que sí lo logre. 1, 2, 3 y 8. Bueno, 4 también lo menciona como que no, pero no sé para qué lo precisan.
Entonces, hay que recordar lo que significan los colores, pero pues es mucho más fácil manejarlo aquí en el mismo material del Dr. Maury. Entonces, aquí estos son los que él persigue: que tenga depresión, paredes uniformes, secciones uniformes. Bueno, básicamente es el mismo ejemplo. Superficies perpendiculares, a eso me imagino que debe referirse con no draft. Entonces, obviamente se busca que el proceso de fabricación, depresiones unidireccionales, todos estos manejan, sí, pero la idea es que se logre la combinación de todos estos, sí, y tenemos que recordar que era lo que, bueno, con sí ya sabemos que es sí y no es no. Entonces necesitamos que diga sí en la primera, en la tercera, en la cuarta. Primera, tercera, cuarta. Y en la última. Entonces este no sirve. Y así vamos buscando entonces cuáles procesos tentativamente sirven. De acá de una vez él colocó la compatibilidad entre proceso y material de una vez, para también depurar cuáles son los materiales que se podrían fabricar. Y aquí lo negativo es esto: que superficies perpendiculares él necesita que sea así, y estos procesos, aunque de moldeo, aunque cumplen la mayoría de los primeros, no cumplen la característica de superficies perpendiculares. Eso los descarta. En cambio, sinterizado, por ejemplo, la primera la cumple, la tercera la cumple, la cuarta la cumple, y también cumple lo de las superficies perpendiculares. De hecho, el de abajo, destrucción en caliente, parece no. Aquí tiene como una restricción de que la cuarta característica como que no es muy bueno para lograr esa característica o rasgo particular. Y ahí básicamente se van depurando los procesos. Está sinterizado. Le había dicho que sinterizado definitivamente cumple con la primera, la tercera, la cuarta, y también con el de superficies perpendiculares. De hecho, es muy bueno para lograrlo. Hay otros procesos. El de arranque de viruta está contemplando eso. Mecanizar electroquímico no cumple con la última cualidad. Cumple con las otras. Electroerosión por hilo cumple con lo de las superficies perpendiculares. Entonces ahí se van sacando cuáles son los materiales sinterizados, arranque de viruta, extrusión en caliente, etc. Entonces ahí básicamente se van depurando y seleccionando los materiales que pueden lograr esas geometrías. Luego, una vez identificados los procesos que logran esos rasgos geométricos, lo siguiente es, él está colocando en rojo lo que ya no puede lograr los rasgos geométricos, eso los descarta. Aquí lo que hace entonces es verificar la compatibilidad entre procesos que logran los rasgos geométricos con los materiales. Así ya te da un espectro de los materiales que es posible utilizar. Luego lo que entonces habría que hacer es comparar de esos materiales cuáles logran las características de soportar temperaturas de trabajo por encima de los 500 grados, bueno, hasta 500 grados centígrados, y verificar lo de la resistencia a corrosión con ácidos débiles y alcalinos. Eso básicamente nos deja en esos casos estos procesos: acero inoxidable, magnesio y aleaciones, titanio y aleaciones, metales refractarios. Entonces ahí ya podemos como sintonizar cuáles son los materiales con que es posible trabajar, y luego empezar a analizar otros aspectos, como por ejemplo él habla de la parte económica. Listo, entonces básicamente él habla
hemos presentado una metodología que permite cualitativamente determinar los materiales y procesos adecuados para satisfacer el desarrollo conceptual de productos y procesos. Puntos fuertes, obviamente manejar esas tablas es sencillo y elaborado, aunque es genérico, faltan los análisis de costes y obviamente no está automatizado con un proceso CAP. Listo. Pero igual eso es lo que quería explicarles el día de hoy. Recuerden, ese ejemplo de todas maneras está desarrollado acá en el BuddyRoot, donde básicamente a punta de cosas sombreadas empieza como a... Bueno, esta es la original, donde lo blanco representa que eso sí lo puede hacer, ¿sí? Aquí dice, una práctica normal, no aplicable en lo negro y menos común. Pero hace básicamente el ejercicio completo de seleccionar materiales y seleccionar compatibilidad material-proceso y también pues la compatibilidad proceso-geometría. Solamente que esta parte él en el libro no la hacen explícita, pero el doctor Mauri sí lo hace en su presentación. Entonces, básicamente eso era todo lo que quería decirles el día de hoy. Eso les va a dar mejor contexto o algo más detallado de cómo proceder para seleccionar materiales y procesos bajo la metodología de BuddyRoot. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.